Muy buenos días, mi nombre es Rufina Sosa Rodríguez, estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y hoy estaré compartiendo con ustedes los resultados de uno de los trabajos finales propuestos por la doctora Jocelyn Peña Escoto, maestra de la asignatura Didáctica de la Filosofía, conocida mejor como Práctica Docente 4. Este trabajo consiste en una disertación filosófica sobre el tema la pobreza. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por una condición natural o social? Empecemos diciendo que la pobreza es la carencia de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Es una situación socioeconómica que lamentablemente sigue presente en el siglo XXI. Es como una epidemia que afecta a millones de personas en el mundo, bajo la mirada inclemente de unos pocos, que se jactan de su fortuna en papel plastificado o impreso en majestuosas mansiones, carros de lujo, bonificaciones y sueldos ostentosos. Desde el punto de vista histórico, si nos remontamos a tiempos pasados, podemos darnos cuenta de que la pobreza ha sido un problema que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Por ejemplo, estaba en la Edad Media, cuando los nobles y caballeros se enaltecían de sus grandes riquezas, mientras el pueblo pasaba hambre y vivía en extrema pobreza. En el continente americano, desde mucho antes de la llegada de Colón, y hasta en la Biblia se registran datos sobre las riquezas de los emperadores y hasta de profetas, como el gran sabio rey Salomón. Sin embargo, muchos judíos e israelitas vivían solo apegados a una pecera cargada de colores opacos y de esperanza. Aunque en algunos lugares se note más o se note menos, no cabe duda de que en este mundo, para que hayan ricos, deben haber pobres, amos y siervos, señores y esclavos. Esa es y seguirá siendo la ley natural y social del hombre. ¿Es la pobreza un estado natural o social del ser humano? La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el término pobreza de forma contundente como la enfermedad más mortal del planeta. No obstante, pienso que no es menos cierto que el virus que origina esta enfermedad debe ser combatido con vacunas e inyecciones para acabar con la malversación de fondos, la inclemencia, el abuso de poder, injusticias contra los desventurados, la deshumanización. Desde el punto de vista de la OMS, la gran mayoría de muertes se relacionan con condiciones de pobreza y marginación. Por otro lado, el filósofo y economista Amartya Sen se refiere a la pobreza no como la falta de ingresos, sino como la privación de las capacidades básicas del individuo. Sin embargo, reconoce que la falta de renta es una de las causas principales. Tomando como punto de referencia la definición del filósofo Sen, se podría afirmar entonces que la pobreza está relacionada directamente con los modelos de vida que ha venido imponiendo un sistema social, económico y político desde hace décadas, quizás siglos, donde priman los intereses de los más habilidosos en el campo de la administración pública sobre los bienes del Estado. Según varios autores, la pobreza y desigualdad son dos conceptos cuyo origen reside en el subdesarrollo del país o zona donde se genera. Es cierto que hay países más desarrollados que otros, pero yo me pregunto, ¿qué se está haciendo con los programas de reformas? ¿A dónde van a parar las donaciones nacionales y extranjeras para subsanar este mal que afecta a millones de personas? A la hora de calificar de pobre a una comunidad o grupo de personas, se toman en consideración factores como la educación, alimentación y salud. La ONG Manos Unidas enumera diversas causas que han llevado a la pobreza actual, entre ellas el colonialismo, las guerras y la esclavitud. Muchas de estas causas conforman la historia de la pobreza, aunque otras continúan teniendo lugar en el siglo XXI, como son
la indiferencia de los países desarrollados hacia los países más pobres, el uso de la mano de obra barata en los países desfavorecidos por parte de las grandes multinacionales, por ejemplo, el caso de nuestro vecino país de aquí, el intercambio desigual entre los países. Ante todo esto es importante preguntar, ¿es ético clasificar la pobreza? ¿Cuál es el propósito para clasificarla? La pobreza como concepto general engloba la carencia de recursos básicos para el ser humano, como alimentos, agua potable, vivienda, educación, sanidad e integridad social. Sin embargo, puede clasificarse en varios tipos según los factores que la causan y los sujetos afectados. Ahí está la pobreza material. Los afectados son víctimas no solo de la pobreza, sino de un bajo índice de escolaridad, analfabetismo, precariedad laboral, lo que lleva a una mayor tasa de violencia social. La pobreza rural tiene que ver con el impacto desigual de los indicadores económicos en el conjunto de la población. La pobreza urbana está relacionada con el flujo constante de migración del campo a la ciudad, lo que ocasiona una mayor fragmentación social. La pobreza social. Ser pobre se considera una categoría dentro de un conjunto de personas y se determina según el nivel de reacción social que resulte de una situación desfavorable. La pobreza infantil, esta afecta sobre todo al crecimiento, la salud y el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los niños. La pobreza relativa, esta engloba lugares que han sido marginados por los gobiernos. El índice de pobreza sigue alcanzando el 35,2% en África subsahariana, donde se concentra el mayor número de niños pobres del mundo. Chile y Uruguay son los dos países latinoamericanos con menor índice de pobreza. Pero está Moldavia, Alemania, Ucrania, Georgia y Bosnia. Estos son los 5 países más pobres de Europa. ¿Tienen los pobres la culpa de ser pobres? Si bien la pobreza consiste en la falta de los medios o recursos económicos que impide satisfacer ciertas necesidades, no es menos cierto que muchas personas en buen estado físico y mental se dejan manejar como títeres, es decir, ya sea por su bajo índice de rendimiento escolar o porque deciden esperar en el destino y dejar su futuro en manos de políticos, que es bien sabido, solo se acercan a la clase empobrecida con el único fin de llegar al poder. Pero tampoco debemos echar en saco roto la responsabilidad de esto para con el pueblo, ya que en vez de mejorar la situación de miseria, esta crece más, igual que el desempleo, la falta de oportunidades, tanto por la discriminación como por la escasez de recursos para terminar los estudios. Es decir, que la pobreza se puede considerar como el resultado de procesos de exclusión social, segregación o marginación, pero ¿no hay solución? Por supuesto. A veces, consciente o inconsciente, desperdiciamos y malgastamos cosas que muchas personas de menos recursos desean tener. Si nos propusiéramos donar y o regalar en vez de votar, sería uno de los primeros pasos para un cambio. A modo de reflexión, la pobreza material no implica por sí sola la ingobernabilidad. El problema está en la exclusión de los pobres de la identidad de nación, de la ciudadanía, de la igualdad ante la ley. Esta disertación sobre el tema de la pobreza está estrechamente vinculada con el sector donde vivo y de la cual soy testigo ocular de la miseria que arropa a muchas de las familias
en el Batey Estrella, Guaricano, Santo Domingo Norte. En este lugar aún respiran las huellas de aquellos que dejaron no solo su sudor, sino también beneficios, a cambio de más sincero. Y lo que es peor, es que muchos de ellos fueron sacados a la fuerza de su hacinamiento para satisfacer la ambición de algunos que sin el más mínimo remordimiento de conciencia compraron a precio de vaca muerta lo poco que estos desventurados indigentes habían conseguido con muertos y hambre. Me da mucha pena pensar que imágenes relacionadas con la pobreza, principalmente la infantil, son utilizadas por políticos para llegar al poder y que con unos centavos y un mendrugo de pan se burlan públicamente de la miseria perenne en lugares marginados por la pobreza. Este panorama hace que no piense igual sobre la vida. Lamentablemente, es muy poco lo que se puede hacer sin una verdadera filosofía de vida y para la vida, que nos permita ver la realidad con ojos críticos, evaluar las actividades de las instituciones personalizadas que se llenan la boca con palabrerías y los bolsillos con recursos nacionales y extranjeros, destinados a solventar al menos parte de esta miseria de nuestros pueblos, de nuestros barrios. La indignidad humana aumenta cada día como una bomba nuclear que al explotar no dejará vestigios de amor en la humanidad. A pesar de los azotes recibidos por este fenómeno social, la esperanza permite que los niños evoquen su mejor sonrisa frente a la vida, en espera de un milagro o de una mano bondadosa que defienda sus derechos a una vida digna, más humana. Ashley se lo dirá cantando. Se oyen tus pasos que nacen camino, se oyen tus trigos de majestad y la victoria de aquel febrero se ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será la más bella, no se detiene a hacer un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos